a que lo que pasa en la política dicte la agenda todos los días, sobre todo cuando el presidente de la República es acusado vía carta por su ex canciller diciéndole que tiene problemas de drogadicción. Yo me imagino que eso debe... Nunca he escuchado yo algo por el estilo en ningún país, o por lo menos que yo me acuerde, tal vez nuestro siguiente invitado me lo pueda corroborar, pero más allá de eso, hay peleas contra su ministro del Interior, contra su canciller, dos de ellos son mano derecha de él. La verdad es que cada vez que escucho hablar a Petro, o al presidente Petro de Ecuador, por ejemplo, me da risa porque yo no sé quién lo informa, quién le dice lo que tiene que decir, habla sobre secuestros a líderes indígenas y una cantidad de cosas que la verdad es que lo que hace es que en lugar de ayudar a sus amigos de la revolución del siglo XXI los hunde más. Pero bueno, para hablar de todos estos temas y que nos ayude un poco esclareciendo, tenemos en la línea al periodista colombiano, el gran periodista colombiano, déjenme decirlo, Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Hola Guillermo y gracias por invitarme. Un saludo a todo el Ecuador. A ver, Juan Carlos, empecemos por el principio porque esto tiene algunas aristas y es largo. Esa esa carta del ex canciller Leiva, ¿fue un bombazo en Colombia? Sí, claro que fue un bombazo. Álvaro Leiva Durán, el ex canciller del presidente Petro, es un hombre originariamente del Partido Conservador, de un partido de centro derecha. Es un hombre que ha ocupado cargos en gobiernos como el de Belisario Betancur, el presidente conservador que fue. Y es un hombre que ha trabajado siempre por construir la paz, ha ayudado en los diálogos, por ejemplo, con las FARC. Es un hombre polémico, hay que decirlo, Álvaro Leiva, y tiene 82 años. Entonces aceptó la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro. Posteriormente fue desvinculado del cargo por la Procuraduría General de la Nación por una cuestión relacionada con una contratación. Pero luego, después de haber apoyado mucho a Petro, empezó a anunciar que iba a contar algo muy grave. Y lo grave es que le envió una carta a Petro hace pocos días, en donde dice que, por ejemplo, cuando estuvieron en París en una visita oficial, el presidente Petro se perdió 2 días. Es verdad que se perdió 2 días, no lo encontraban los periodistas, aplazaron el regreso a Bogotá. Aunque la hija del presidente Petro que vive en París ahora dice que estuvo con ella y con las nietas del presidente de la República. Pero lo que dijo Leiva en resumidas cuentas es que ahí pudo constatar de que cuando Petro se perdió, lo que pasa es que era una prueba más de que Petro era un hombre adicto a las drogas. Y Dios dice mío. Leiva que la inteligencia francesa sí sabía dónde estaba Petro. Fue un bombazo la carta, por supuesto. Para algunos esto es una tradición de Leiva, que ha debido contar eso cuando ocurrió hace más de un año. Pero no lo hizo. Para otros es porque quiere cobrar venganza con respecto al presidente Petro, no se sabe muy bien en qué sentido, pero para otros esto no deja de ser grave porque dicen, hombre, si lo que pasa es que el presidente Petro tiene una adicción y de ello ya había hablado una gran columnista que se llama María Jimena Duzán, pues y eso está interfiriendo en las tareas que él debe llevar adelante como jefe del Estado, eso sí sería muy grave. Por ejemplo, que esté viajando al exterior con dinero de los contribuyentes y no cumpla unas citas porque tiene algún problema de esos que tampoco sabemos si es verdad. El presidente Petro respondió y dijo que en París hay más cosas y que él estaba pues viendo librerías, viendo la familia, viendo los museos, pero evidentemente esto generó un revuelo, sin duda. Y la verdad es que al final del día da risa, discúlpame, pero da risa. Ok, ¿por qué el presidente Petro, cambiando un poquito de tema, por qué el presidente Petro quiere tanto a este señor Benedetti? ¿Por qué lo involucra tanto? Pese a que el señor Benedetti ha declarado que estuvo internado por tema de drogas. Ha tenido problemas con todo el mundo. Ha sido denunciado por recibir coimas o dineros calientes. Ha sido denunciado por un sinnúmero de cosas. Adicionalmente a esto, esta famosa señora Laura Sarabia también ha tenido una cantidad de problemas por denuncias. Dicen que es el que tiene secuestrado al presidente. ¿Por qué el presidente decide mantener? Y ahora, perdón, ahora estas dos personajes se pelean entre sí, se denuncian entre sí.
¿Por qué? Pues Guillermo, esa es la gran pregunta que nos hacemos los colombianos. Armando Benedetti es el ministro del Interior de Petro, antes fue embajador en la FAO en Roma, embajada que revivieron para que él la ocupara. Antes fue embajador en Caracas y antes fue la mano derecha de Petro en la campaña. Benedetti es un hombre de la costa caribe colombiana y él ha sido uribista, fue muy uribista, fue santista, es decir, partidario de Juan Manuel Santos, partidario del expresidente Álvaro Uribe. Pero lo que todo el mundo asume es que Benedetti algo debe saber de Petro y no lo quiere contar. Y entonces por eso mucha gente piensa que él tiene en cierto modo chantajeado al presidente de la República que no lo saca del gobierno. Benedetti es verdad, como dice usted, pues ha reconocido haber sido drogadicto, ha tenido problemas de violencia intrafamiliar, ha habido noticias de que él ha agredido a la esposa, luego la esposa ha salido a defenderlo, pero pues nadie entiende cómo un hombre como Benedetti está ahí. Incluso otros miembros del gabinete ministerial dijeron hace poco que si el presidente lo volvía a meter al gabinete, ellos renunciarían. Algunos lo hicieron, otros no. ¿Por qué él sostiene a Benedetti? Nadie lo sabe. Benedetti en una grabación que le pillaron, que publicó la revista Semana, en que él hablaba Ujú, con Laura Sarabia, hoy en correcto. día ministra de Exteriores, Ujú. pues dice que si él cuenta todo, se van todos para la cárcel, que él consiguió millones de dólares para la campaña y que se van para la cárcel. Eso es lo que la gente asume, realmente, que esa es la razón por la cual ahí está Benedetti. Pero, insisto, ¿hay alguna manera que el presidente, porque al final del día esto le afecta al presidente más de que lo pueda ayudar? Lo único que, como usted dice, es tal vez el problema que tiene de que puedan chantajear a Petro. Juan Carlos, no sé si usted pudo leer los X o tweets antes del presidente Petro sobre el tema de Ecuador. Una cantidad de, perdóname lo que le voy a decir porque es su presidente, una cantidad de barrabasadas, una cantidad de declaraciones jaladas de los pelos, donde hablaba que se había metido preso a un líder indígena, donde se hablaba que los militares estaban manejando las urnas y una cantidad de cosas. ¿Qué, qué opina usted sobre eso y qué nos podría decir? Pues antes de responder un último apunte sobre Benedetti, muy corto, Benedetti Dígame. como conoce muy bien al Congreso, por eso debe ser que Petro también lo Ah, tiene sí, ahí a porque ver si le siempre lo aprueban veo en el sus Congreso. proyectos de reformas. Siempre lo Esa veo es en el una Congreso. parte, es lo que en Colombia llaman un operador Sí, político, sí, pero sí, bueno, aquí vaya uno también. a saber eso, Aquí eso qué también. quiere decir. Ahora, en cuanto a Ecuador, pues la verdad es que uno no lo entiende, ¿no? Allá hubo unas elecciones, el triunfo de Daniel Noboa, el presidente, sobre Luisa González, la candidata correísta, pues por los datos que uno ve fue un triunfo arrasador, no como el de la primera vuelta, donde él ganó por poco más de 16.000 votos. Y además, organismos serios, la Unión Europea, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que enviaron observadores, pues dijeron que ahí no había habido un fraude, así que era imposible decir que el presidente Noboa ganó haciendo trampa. Entonces uno no entiende realmente por qué el presidente Petro, primero violando ese principio de no intervención, porque los asuntos del Ecuador son del Ecuador, pero ese principio parece que ya no existe para nadie, pues salió a decir que allá habían detenido a algunos observadores enviados por los colombianos y cosas pues que no se pudieron comprobar. Lo cierto es que no tengo respuesta para esa pregunta, porque en Colombia también mucha gente decía que habrá llevado al presidente Petro a decir estas cosas sobre la jornada electoral ecuatoriana. Juan Carlos, antes de dejarlo ir, quiero que nos cuente cómo vivió el apagón, aprovechando que usted lo vivió en carne y hueso. ¿Cómo vivió ese apagón? ¿Dónde estaba? ¿Y qué terminó pasando? Pues yo estaba el lunes a mediodía en Valencia, al este de España. Me Ujú, habían invitado de un centro de pensamiento, de un think tank vinculado al Partido Popular. Habían invitado a unos corresponsales para que habláramos de asuntos, de cómo veíamos al Partido Popular aquí en España. Incluso en ese foro estuvo Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular. Era un salón donde había 50 personas hablando pues en privado, como hay un ujú, foro empresarial, hagan ustedes de cuenta. ujú. Y de pronto se fue la luz en el hotel, volvió a prenderse en un segundo, pero al momento nos dimos cuenta de que no había teléfonos celulares, no había móviles. Y luego cuando terminó ese segmento del foro dijeron, no hay teléfonos, no hay trenes, yo tenía que volver a Madrid en tren, no había trenes, no se podía llamar un taxi, no se podía usar naturalmente ni el celular ni el teléfono, no había internet, pero no solo eso, no había agua en el hotel, no había agua. Entonces
el drama era, bueno, ¿y ahora cómo avisamos? ¿Cómo llama uno a la familia? No se podía. Y pasaron horas y horas, no se podía. Yo dirijo un programa para RCN Radio en Colombia, una emisora muy grande, pues resulta que por 6 horas no pude avisar que yo no podía hacer el programa. Y mi Wow. jefe me llamaba para que yo diera noticias para responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues no me podían contactar porque no había internet, no había teléfono. Y termina uno dándose cuenta de la fragilidad de la vida. Si se corta, si hay un apagón de esas características, uno no puede hacer absolutamente nada. Volvemos a la edad de piedra, o bueno, a la edad de piedra no, pero hace muchos, muchos años. Fue realmente dramático, al final eso se resolvió y no está claro cuál fue la causa de todo esto, Guillermo. Entonces usted no se pudo regresar de Valencia a Madrid. Me No, imagino que señor. nadie podía hacerlo. No, nadie pudo hacerlo. Yo tuve que quedarme un día más. Al día siguiente llegué a la estación de Renfe de los trenes y el tren que iba a salir a 1 hora salió 2 horas más tarde. Me paró en 2 ocasiones, pero finalmente llegó a Madrid. Hay videos muy interesantes de cómo la Sí, gente en sí. Madrid terminó saliendo a las calles, bueno, por otra parte, ¿no? A las plazas a tomarse una cerveza o un refresco. Y es curioso ver en las plazas a todo el mundo. Como no tenía nadie teléfono, no había más remedio que conversar con los otros y se da cuenta uno lo entretenida que pasa la gente cuando habla con los demás sin teléfonos y preguntan cosas y hablan de fútbol o de tenis o de política o del clima. Oiga, Pero realmente fue muy impactante todo. le doy un gran tema para su podcast. Juan Carlos es el director del podcast y esto no es todo. Ese día la radio fue la reina de España. Así es, y hay en muchos bares había gente que tenía Ajá. pues, radios con pilas de toda la vida, y ahora lo primero que hicimos todos cuando terminó el episodio es que todos fuimos a comprar pilas, todos fuimos a comprar velas, algunos han comprado radios satelitales por si pasa algo más grave, y nos dimos cuenta que la única gente que informaba eran los periodistas como ustedes desde una emisora de radio y que la forma de oírlos es con un radio con pilas. Les Por eso. recomiendo a los oyentes que compren unas pilas y que tengan un radio en la casa y que sintonicen Radio City. Así es, así lo hicieron durante los grandes apagones que vivimos. Nosotros somos expertos en apagones, pero le digo, la radio, y usted que también hace radio debe estar muy orgulloso, la radio fue la reina de España. Juan Carlos, un abrazo a la distancia y como siempre, gracias por su presencia. Muchas gracias y un saludo a todos los ecuatorianos que son nuestros hermanos. Era Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano de prensa, radio y televisión y aparte director del podcast Y esto no es todo.